Muy buenas noches a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día, miércoles 4 de febrero del 2026, son las 7:40 de la tarde, de la noche, perdón, 7:40 de la noche. Estoy aquí para compartir la palabra de parte de mi Señor una vez más. Esta palabra está en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 1:20, me respaldo lo que el Señor me dio. Vamos a leer 28 versículos, así que va usted por favor y los lee. Esta palabra que el Señor me dio, 3 de febrero del 2026 a la 1:02 de la madrugada. 1:02 de la madrugada, y dice, conforme el Espíritu los llevaba. Conforme el Espíritu los llevaba. Esa es la palabra. Léala para que ponga cuidado, que es importante. Es importante el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los captivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente alrededor de él, un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Perdón. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como plantas de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león al lado derecho. Cara de hombre y cara de león al lado derecho. De los cuatro, y cara de buey a la izquierda. Y en los cuatro, asimismo, había en los 4 caras de águila. En los 4, dice, asimismo había en los 4 caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno. Dos las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho. Hacia adelante, hacia donde él. Cada uno caminaba derecho hacia donde el Espíritu le movía. En el 12 y en el 20 me respaldo lo que el Señor me ha dado a mí. Aquí lo voy a... Porque dice, conforme el Espíritu los movía. Y aquí dice, cada uno caminaba derecho
hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, igual como el Señor me lo dio ahí. Derecho, hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía. Hacia donde el Espíritu les movía. Bendito sea el nombre de Jesús. Hacia donde el Espíritu les movía. Necesito marcarlo. Hacia donde el Espíritu les movía. Que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Estos seres no era uno. Dice que era un ser, pero un solo con 4 caras, diferentes caras. Pero cada uno caminaba conforme el Espíritu los llevaba. No se golpeaban entre ellos, sino que se iban moviendo derechitos conforme el Espíritu los llevaba, así caminaban. Asimismo nosotros, cada persona convertida al Evangelio de Jesucristo, tenemos que moverlos conforme el Espíritu los guía, conforme el Espíritu nos lleva. Acuérdese de los discípulos, ellos se movían conforme el Espíritu. Tenemos ahí que Pedro manda a Saulo para un lugar y le dice, Saulo, no, yo voy para tal lugar. Y le dice Pedro, ¿por qué? Y le dice Saulo, porque para allá me está mandando el Espíritu. Luego cuando a Pablo lo mandan para Roma, le dicen los demás que va a ser hasta allá, que no sé qué. Y dice que lo están mandando el Espíritu. Luego le dicen a Pablo cuando va a ir de un lado y va a ir a Jerusalén. Y le dice un profeta que se llama Gabo creo que, se quitó el cinto y dice, así van a atar al dueño de este cinto, que era el cinto de Pablo, cuando llegue a Jerusalén. Y le decían a Pablo que no fuera, pero él decía, no, porque el Espíritu me está mandando. Acordémonos también de Felipe. ¿Quién más ejemplo que Felipe? Siempre a mí, Felipe, yo lo pongo como ejemplo, Felipe, que era enviado por el Espíritu. Felipe, que lo mandaron de donde andaba, no sé a dónde andaba, pero lo mandaron hacia allá, hacia Gaza, al desierto de Gaza, donde iba a pasar el eunuco. Y lo mandó el Espíritu, pero no solo lo mandó el Espíritu, lo transportó el Espíritu. Entonces Felipe fue a donde el Espíritu quiso. Y como Felipe iba a ir donde el Espíritu quiso, el Espíritu lo transportó y lo llevó donde estaba el eunuco. Y así mismo, cuando terminó de hacer lo que el Espíritu lo mandó, así mismo el mismo Espíritu lo transportó de regreso y fue a aparecer a otro lugar, transportado por el Espíritu. No fue que agarró carreta, caballo, camello, no. El Espíritu los transportó. Mire qué cosas. Guiados y transportados por el Espíritu. Estas personas fueron guiados por el Espíritu. Y cuando uno es guiado por el Espíritu, no le digo que no los equivocamos. Claro que los equivocamos. Pero cuando lo es lo del Espíritu, lo hablamos con seguridad porque es lo del Espíritu. Vamos a hablar lo del Espíritu, no lo que es de nosotros. Porque nosotros somos carne. Somos carne y si los ponemos a hablar de nosotros, los vamos a equivocar. Pero si somos guiados y mandados por el Espíritu, no, porque estamos dando lo del Espíritu. Lo del Espíritu, no lo de nosotros. Porque nosotros estamos en la carne. Estamos en la carne. Tenemos carne. Bonito fuera que fuéramos totalmente espíritu. Y estos seres tenían 4 caras, pero era un espíritu en ellos. Era un espíritu en ellos. No había carne en ellos, cada ser tenía un espíritu. Así es que por eso caminaban derecho, dice.
y no se golpeaban unos a los otros. ¿Por qué? Era conforme al Espíritu que los guiaba. No se los olvide a nosotros, que conforme al Espíritu nosotros tenemos que caminar también. No se los olvide, no seamos rebeldes. No seamos rebeldes como la mayoría de rebeldes que hay, que se están moviendo para donde sea, pero en su propia opinión, lejos del Espíritu. Porque a mí no me va a negar que el Espíritu lo han sacado de la congregación. Porque el Espíritu no es el que habla, porque lo han sacado de que el Espíritu hable. Hermana, pero dan profecía. Yo no sé si las profecías vienen del Espíritu. O tienen el espíritu de adivinación. Yo no lo sé. Porque si aquellas personas tuvieran espíritu, anduvieran conforme a la voluntad del Espíritu. Porque yo le voy a decir una cosa, una persona que tenga espíritu, aunque no sea totalmente 100% espíritu, pero con un poco de espíritu que tenga, anda conforme al Espíritu. Los frutos que tiene se conocen que son del Espíritu, no de la carne. Así es que, como ellas pueden decir que hay un espíritu en ella y no andan conforme al Espíritu. Dicen que hablan conforme al Espíritu, pero sus hechos no son conforme al Espíritu. Lo que hacen no es conforme al Espíritu. Porque viste moderna, liberal, eso no es conforme al Espíritu. Celebran todo cumpleaños y todo lo del mundo. Eso no es conforme al Espíritu. Cuando tenemos espiritualidad, no celebramos nada. Porque eso va en contra del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que pueden entender el Espíritu? Y celebran todo lo del mundo, aniversarios, cumpleaños y todo lo que se les antoja. No, señores. Eso es contrario al Espíritu. Porque una persona que tenga un poco de Espíritu no va a celebrar nada de eso. Porque el Espíritu es en contra de todo eso. Y si dicen que son profetas y tienen al Espíritu, ¿y cómo hacen eso? Si es que desde que el Espíritu mora en uno se aparta de hacer esas cosas. Desde que el Espíritu llega a tu vida, no puedes entrar a hacer cosas mundanas, porque desde que Él se planta en tu vida, la vida mundana desaparece de tu vida. Por lo menos las celebraciones mundanas. Te apartas de las celebraciones mundanas, de lo que celebra en el mes de diciembre. Ni te acuerdas de eso, ni te acuerdas de nada. Porque desde que llegó el Espíritu se fueron esas cosas mundanas que se celebraban. Entonces, hay muchas cosas que no son claras, señores, en las personas con Biblias y los que congregan. Porque si el Espíritu la guía o tienen Espíritu, deberían de andar conforme al Espíritu. No conforme al mundo ni conforme a la carne. Seguimos. Dice, y donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los manda siempre Apocalipsis. Salían relámpagos y los manda Apocalipsis, mire. En todos los manda Apocalipsis. Salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían y volvían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados.
el aspecto de las ruedas y sus obras eran semejantes al color del crisolito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y sus obras eran como ruedas en medio de ruedas, en medio de ruedas. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro, dice, y lleva siempre Apocalipsis. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban también, conforme el Espíritu las movía. Hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, ya ve. Andaban. Donde les movía el Espíritu, que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El Espíritu estaba en las ruedas. Es que es así, es así. Si a mí me agarra la corriente aquí, todo el cuerpo se me va a mover, porque por medio de que aquí me agarra la corriente, me electrocuta todo el cuerpo y me lo quema todo. Igual me lo va a mover todo, igual tengo corriente en todo el cuerpo. Entonces, y como el Espíritu estaba en esos seres vivientes, todo se movía, porque el Espíritu estaba en ellos. Entonces, todo lo que tenía pegado a ellos se movía. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre su cabeza. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose las unas hacia las otras. Cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz de omnipotente. Ya ve, él era el Espíritu de Dios en estos seres, como de voz de omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban, bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expiación que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y en todo eso lo manda Apocalipsis. Este era el Espíritu. El Espíritu, por supuesto, el Espíritu de Dios. La gloria de Dios moviéndose en aquella visión de Ezequiel. Estos profetas no eran falsos. Estos profetas no eran guachi guachi, no eran maruchos. Estos profetas no hablaban por hablar. Estos profetas no iban por los panes ni los peces. Estos profetas no iban para malagloriarse ellos. Estos profetas no hablaban para engrandecerse ellos. Estos profetas no lo hacían por like ni por view. No, estos profetas no lo hacían por nada de eso. Estos profetas no lo hacían por llamar la atención. Estos profetas eran humildes. Estos profetas no lo hacían por tener oro y plata, por las visiones, no. Estos profetas eran hombres sanos. Eran hombres sanos al servicio de Dios. No le cobraban a Dios los favores. No le cobraban a Dios los favores, ni estafaban a la gente, ni le quitaban nada a la gente.
Bendito sea el nombre de Jesús. Eran profetas sanos. Sanos y santos, no sucios como los de hoy en día que dicen que son profetas. Y están podridos, contaminados con el mundo y dicen que son profetas. Las viejas están como que son yeguas, no llevan su cabeza cubiertas, con las ropas apretadas, celebrando los cumpleaños de los maridos de ellas mismas, con dos vestimentas, unas cuando están en la congregación y cuando están en sus casas, modernas, liberales. Nadie las conoce, celebrando los cumpleaños con las mismas alabanzas que dejó Dios para alabarlo a Él. Las alabanzas no son para celebrar fiestas mundanas. Para eso está la música mundana. La música mundana trabaja en eventos mundanos. La música mundana se pone en cumpleaños y en cosas mundanas. Ahora es el colmo del descaro. Están celebrando lo mundano con las alabanzas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expiación que había sobre sus cabezas. Y sobre la expiación que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombres sentados sobre él. Me encanta esta lectura a mí. Este libro de Ezequiel me encanta. Y vi apariencias como de bronce, refulgente como apariencia de fuego, dentro de ella, alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego, que tenían resplandor alrededor y como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Este profeta Ezequiel, lo que él vio en visión fue la gloria de Dios. Vio lo que hacía el Espíritu de Dios. Las visiones que ellos tenían, como Daniel, unas grandes visiones que tenía. Ezequiel también. Visiones. Tenían esas visiones con el Eterno. Esas visiones que tenían con Dios ellos. Estos hombres tenían visiones que hoy en día no se tienen. No podemos ser nosotros como ellos. Que aquellos hombres buscaban más que nosotros o qué es lo que está pasando con nosotros. Me refiero a mí también, no crea que yo me aparto. No, ¿qué está pasando con nosotros? No estamos viendo nada. Nomás decimos, Dios me reveló, Dios me reveló. Y yo ni creo que Dios le ha revelado la verdad. La verdad yo no creo. Por ahí se dice que Dios me reveló que el fin del mundo es el 2028. Veremos si el 2028 se acaba el mundo. Veremos. Porque falta mucho para que se acabe el mundo. Cuando vamos a estar cerquita, cuando vamos a estar más cerca del fin del mundo y del fin de los tiempos, cuando estemos, no le estoy diciendo que no estamos cerca, claro, pero cuando estemos más cerca, va a ser cuando el templo esté parado. Entonces sí, prepárese. Entonces sí, preparémonos más cuando el templo esté parado. Y cuando el templo ya esté funcionando y esté haciendo los sacrificios, entonces prepárese, porque ese sí es el fin. Ese sí es el fin. No le estoy diciendo que no los acercamos al fin, claro que sí. Todo lo que se está viendo es parte del fin, pero son principios de dolores. El fin va a ser cuando aquel templo esté totalmente parado
en Israel. Y empiecen a hacer las ofrendas y a quemar ofrendas en el altar, a quemar ofrendas como lo hacían antes de Jesús. Y empiecen a diezmar en aquel templo y hacer las ofrendas conforme a lo que se hacía en los templos antes de Jesús. Eso mismo van a hacer en el templo de Israel. Van a repetir algo que ya no se tiene que hacer, algo que el Cordero lo vino a quitar. Entonces, cuando mire eso, eso no viene de parte de Dios, eso ya viene preparándole a la bestia su casa, su morada, para que llegue la bestia a sentarse como rey. Entonces prepárese. Cuando empiecen a hacer esas ofrendas, a quemar ofrendas en el altar. Por eso, nadie puede recoger ofrendas ni recoger diezmo. Porque eso lo va a hacer el anticristo. El anticristo, porque Cristo lo quitó y el anticristo lo va a reanudar en Israel. Por eso yo les digo que todo el que hace eso es anticristo y no quieren entender. Porque no entienden las escrituras. Porque no tienen esa espiritualidad para entenderlas. No es que la persona sea inteligente, no. Conforme el Espíritu los da, así hablamos. Conforme el Espíritu los da, así hablamos. Y conforme el Espíritu los dé el entendimiento, así entendemos. Estos seres vivientes se movían conforme el Espíritu los movía. Conforme el Espíritu los movía, ellos se movían. Conforme el Espíritu los guiaba, así se guiaban. Así es que nosotros hacemos conforme al Espíritu. Hablamos conforme al Espíritu. Si yo doy 2 horas aquí, es conforme al Espíritu. Si doy 2 minutos, es conforme al Espíritu. Si doy media hora, es conforme al Espíritu. Lo que doy es conforme al Espíritu. Pero a mí no me va a estar hablando, a mí no me va a escuchar hablar de dinero. Yo vengo a hablar de lo espiritual, no vengo a hablar de dinero, porque yo no vivo de dinero. Me refiero al dinero de ustedes, a eso me refiero. Porque el dinero sí, se vive del dinero, porque con eso se paga la renta y con eso, con eso se compra qué comer, ¿verdad que sí? Pero lo sudan nuestras nalgas para tener ese dinero, para comer y tener lo que tenemos. Lo tenemos con orgullo y decimos, mire, esto me compré. ¿Por qué? Porque fue sudor que lo sudó con nuestras nalgas. Mira, me compré esto. ¿Por qué? Porque es sudor mío, no es sudor suyo. Yo no puedo presumir lo que no me costó a mí. Yo no puedo presumir lo que no me sudaron las nalgas a mí, sino que le sudaron a usted. ¿Mm? Y yo tengo entendido por el Espíritu que nosotros debemos de hablar de lo espíritu. Nosotros tenemos que hablar de lo espiritual. La palabra es espiritual. Debemos de hablar de lo espiritual. Jesús vino a dejar lo espiritual. Tenemos que hablar de lo espiritual. Y vino a quitar aquello, que aunque aquello no era de hombre, aquello era puesto por Dios, pero Dios lo quitó. A Dios le plació y se cansó de la hipocresía. Dios dijo, estoy cansado. Estoy cansado de tanta grosura de animal. Dice, matan animales y su vida sigue igual. Su vida no cambia. Su vida no cambia. Y me tienen hasta aquí con tanta grosura de animal. Estoy cansado, dijo, de tanta ofrenda de animales, estoy cansado, dijo el Señor. Porque con eso me quieren callar. Y ustedes siguen lo mismo. Entonces, Jehová de los ejércitos quitó eso. Quitó el diezmo, quitó primicias, quitó ofrendas, quitó todo eso. Y puso una sola ofrenda, una sola primicia, una sola ofrenda, un solo diezmo que fue Jesucristo. Así que todos aquellos que lo hacen son anticristo. Son anticristo. Aquellos no lo hacen, ¿por qué? Porque no lo hacen, ¿por qué? Porque no tienen el templo donde lo hacían. Pero al parar el templo no lo están parando para Dios, lo están parando para la bestia. Pero la bestia desde cuando está morando, desde que usted da dinero y desde que usted le quitan una cuota, desde que usted vive lo que no tiene que vivir. Le voy a poner un ejemplo, yo soy gentil.
Yo soy gentil, a mí me pertenece vivir el evangelio. Pero si yo no vivo el evangelio, sino que vivo la religión judaica, ya de ahí yo ya me salí de la gracia y me salí de los caminos del Señor. Porque Él vino a quitar la religión judaica a que se viviera el evangelio. Así es que la humanidad se va a perder. ¿Por qué? Pues yo no lo sé por qué. Porque las escrituras están ahí. Las escrituras tienen las verdades y tienen las respuestas. La misma Biblia tiene lo que te dice. La misma palabra tiene las preguntas y tiene la respuesta. La misma palabra. Entonces yo no sé por qué teniendo el libro en la mano y se pierden. Teniendo el libro de la mano y van hablando cosas que no tienen que hablar. Yo no puedo decir Cristo viene ya. Porque a mí no me ha dicho que Él viene ya. Sí puedo decir que las señales se acercan, sí. Pero no puedo decir Cristo viene en tal tiempo porque la fecha nadie la sabe. El día mucho menos. Y yo qué voy a estar diciendo, viene Jesucristo, viene en el año 3000. Si, soy mentirosa. Soy una profeta mentirosa. Estoy teniendo revelaciones falsas. Porque la Biblia me contradice lo que yo estoy diciendo. Porque dice que el día y la hora y la fecha nadie lo sabe. Ni Jesús ni los ángeles, solo Jehová de los ejércitos lo sabe. Entonces cuando nosotros ponemos fecha y decimos que tal fecha viene el fin, la Biblia nos dice, no es así. Porque aquí dice, entonces, por eso cuando usted escuche algo, medite en las escrituras en su cabeza y diga, no, pero las escrituras dice así y esta persona está diciendo así. Entonces descarte eso. Porque todos están dando fechas y horas y la palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Para que estén diciendo. Así es que Satanás está jugando mucho en las cabezas de los convivios. Muchísimo. Cuando están dando fechas del fin. La fecha del fin nadie la sabe. Lo dijo Jesús y lo dice la palabra. Así es que hay muchas personas que están esperando en el 2028. 2028 están esperando que ya es el fin del mundo, es el fin de todo. Vamos a ver cuando pase el 28 y empecemos el 29, cómo le va a quedar el ojo a estas personas. Porque a mí no se me va a olvidar. A mí no se me va a olvidar. Que yo me estoy acordando de eso. Ahorita no me estoy escuchando, pero entonces, cuando lleguemos al 28, entonces, sí, la voy a exponer. Entonces sí lo voy a exponer. ¿Ve? Así es que ¿qué espíritu se está moviendo? ¿Qué espíritu se está moviendo en las personas? Si el Espíritu es santo y el Espíritu no se contradice. No podemos tener un espíritu y mundanas. El Espíritu dice, no, pues que no soy yo, porque yo soy santo. ¿Cómo dices que tienes un espíritu? No soy yo, porque yo soy santo. Entonces la que tiene espíritu lleva una vida en santidad. Lleva una vida alejada del mundo. Lleva una vida en santidad. Se conoce por sus frutos, por sus hechos. Y todas dicen que tienen espíritu, pero lo contrario. Es lo contrario de todo. Entonces, la Biblia no miente, ni el espíritu miente. Entonces, las que mentimos somos nosotros, vean. Cuando decimos que estamos espirituales y llevando una vida terrenal no espiritual. Porque estos seres vivientes era el Espíritu de Dios que los movía. El Espíritu los llevaba y los llevaba y los llevaba. Y estos profetas, pues estamos hablando de los profetas, en sus visiones
no eran visiones erróneas. Si ellos decían va a llover, llovía. Estos profetas no abrían la boca sin que el Espíritu se las abriera. Por eso estos profetas no erraban en nada. Los de Dios no erraban, porque así como hoy en día, en la Biblia, habían profetas de Dios y habían profetas del maligno también. ¿Ve? Pero los de Dios se notaban, porque lo que veían era respaldado por el Espíritu, era conforme al Espíritu y se cumplía. Por ejemplo, las visiones de Daniel no fueron falsas, porque se están cumpliendo. Conforme a los tiempos, todo de lo de Daniel se está cumpliendo. Lo que vio Ezequiel también. Fue la gloria de Dios que vio Ezequiel en sus visiones. Y ahora hay una pandemia de profetas, viendo todo y todo y todo. Pero nada de eso se cumple. Nada de eso. Ni señales de eso hay. Ay, hermana, pero es que como Daniel, con el tiempo se cumplieron, sí. Pero esto se les notaba en sus frutos. Asimismo hoy en día. Estos profetas eran humildes. Una persona que de Dios se le nota. Se le nota en su forma de vivir, en su forma de vestir, en todas sus formas. Se le nota. ¿Y ahora qué tenemos? Puros estrellas de cines tenemos y dicen que son profetas. No, si es que el presumido era Satanás. El que se creía guapo y quería andar impecable era Satanás. Era Satanás. Y el que no andaba remilgado y bien vestido era Satanás. Los verdaderos siervos de Dios no andaban remilgositos, andaban como Elías. Elías andaba vestidito de algo de camello. Y del mismo cinturón de camello, del mismo camello se había hecho un cinturón. Así andaban ellos. Humildemente, ¿verdad? Pero aquellos hombres no se metían con nada ni con nadie. Aquellos hombres no andaban en el chisme. Aquellos hombres iban como dicen, al pan pan y al vino vino. Hablaban cuando tenían que hablar. Y la mayoría de veces estaban callados y hablaban cuando tenían que hablar. Así es que abramos los ojos y veámoslos. ¿Quiénes dicen la verdad y quiénes dicen la mentira? Fijémoslos en eso. Hemos terminado. Muy buenas noches.